CORAPE, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, presenta Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos, bienvenidas. Saludamos a las radios afiliadas a la red CORAPE a nivel nacional que semana a semana se enlazan a Ágora Democrática. Qué gusto seguirnos encontrando por aquí. Gracias por ser parte de este programa de análisis y debate. Gracias también a quienes nos ven en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Hoy hablaremos sobre la libertad de expresión en Ecuador, un importante tema que no solo debe convocarnos a quienes hacemos periodismo, sino a todos como sociedad. Soy Elba Luzardo, iniciemos. Periodistas y actores políticos se muestran preocupados por la libertad de expresión y prensa en Ecuador, un país donde hemos visto asesinatos de periodistas, amenazas y el exilio de algunos colegas. ¿Qué nos dicen los datos? Según Fundación Periodistas Sin Cadenas, durante los 5 primeros meses de 2024 se han registrado 105 agresiones a periodistas y medios. En 2023 fueron reportados 289 ataques. Mientras que desde marzo de 2023 hasta mayo de 2024 se han contabilizado 14 exilios de periodistas. Sobre las agresiones a periodistas y medios de comunicación durante junio de 2024, la Fundación señala que los casos más preocupantes son la censura al programa Los Irreverentes que transmitía la cadena televisiva RTU, así como el retiro de la visa a la periodista cubana Alondra Santiago. Sobre este segundo tema, que ha hecho eco a nivel nacional e internacional, se habla de una alerta del Centro de Inteligencia Estratégica y un documento calificado como secreto. Alondra ya no se encuentra en el país, decidió salir a un lugar donde señala resguardará su seguridad. El proceso en su defensa continúa. En estos casos se realizan cuestionamientos hacia el gobierno del presidente Daniel Noboa, denuncian presiones, arbitrariedad y abuso contra la prensa en nuestro país. En medio de este escenario, las preguntas son muchas. ¿Los periodistas realmente tenemos la libertad para transmitir información sin temor a repercusiones? ¿Ser periodista siempre fue un riesgo o es solo ahora? ¿Se ha tergiversado el concepto de libertad de expresión? ¿Cuáles son los desafíos para la libertad de expresión en nuestro país? Estas y más interrogantes las analizaremos con nuestros invitados. Vamos a conocer quiénes nos acompañan. CORAPE, la Coordinadora de Medios Comunitarios. Está junto a nosotros Saudia Leboyer, ella es doctora en Comunicación e Información Contemporánea, docente e investigadora de la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente coordina la Maestría de Comunicación Política, Mención Gobernanza y Procesos Electorales. También nos acompaña Andrés Jaramillo, es docente y estratega digital, magíster en Periodismo Digital, Comunicación y Marketing Político y magíster en Publicidad Digital. Al momento es CEO de Content Manager Ecuador, firma dedicada a la comunicación digital y especialmente a la escucha social. Bienvenidos a nuestros invitados. Iniciamos de inmediato con este espacio, amigos y amigas, y vamos a iniciar con Saudia Leboyer. Bienvenida, y en esta parte inicial consultarle cómo analiza usted la situación actual que atraviesa el periodismo en nuestro país. Buenas tardes, Elba, muchas gracias por la invitación. Frente a los datos que tú acabas de presentar, creo que habría que añadir un dato más que tiene que ver con la caída de la libertad de expresión que se suscitó este año, que se hizo pública hacia inicios de mayo, en el Día de la Libertad de Prensa, que habíamos caído
unos 40 puestos aproximadamente, y eso te habla de las debilidades que hay, pero estas no están solamente asociadas con el tema de un gobierno, sea nacional o seccional, que son los que finalmente ponen las reglas sobre si van a ser o no transparentes, sino también por la criminalidad. Cuando hay contextos de violencia, obviamente uno de los principales objetivos o targets vienen a ser los periodistas, y eso también habría que incluirlo dentro de un debate que siempre va a ser complejo, porque tiene que ver con la realidad que le rodea a la actividad periodística y también con cómo están afrontando los temas los mismos periodistas. Okay. Y eso que usted menciona es algo muy importante que yo le iba a tocar a medida que analizamos el programa, porque, bueno, yo compartí algunos datos, pero en 2022 las cifras también fueron muy alarmantes, 480 agresiones registradas, y estas no solamente vienen de estos espacios como por ejemplo se menciona el gobierno nacional, sino también la criminalidad. Vivimos en un país en donde el nivel de inseguridad es sumamente amplio y están en riesgo también los periodistas y los medios de comunicación. Señor Jaramillo, también en la parte inicial, ¿cómo analiza usted esta situación que atraviesa Ecuador? Mira, hacer periodismo, hacer comunicación, ser una voz crítica nunca ha sido fácil a lo largo de la historia. Creo que ha habido momentos mucho más duros, mucho más complejos, pero no porque no sea o no haya sido fácil no quiere decir que terminemos normalizando los atentados o los rasgos autoritarismos que podemos tener tanto de gobiernos como de fuerza pública, como también de las bandas criminales. En este sentido yo creo que sí merece un rechazo público, abierto, porque hoy quizás hablamos de los irreverentes y hablamos de Alondra Santiago, mañana puede ser cualquiera de nosotros, y esa es una grave alerta contra la libertad de expresión que no podemos tolerar y no podemos permitir. Y vamos con la señora Le Boyer. Vamos en esta relación de los medios de comunicación y los periodistas con el gobierno. En algunas ocasiones se habla de que los medios de comunicación pues se convierten en enemigos del gobierno y en otros se habla de amigos del gobierno. Pero también cuándo y en qué momento el gobierno empieza a ver que los periodistas son ese enemigo, les empieza a hacer ruido y deciden acabar con su libertad. A ver, eso es una lectura eminentemente política y que obviamente la clase política tiene que hacerla. O los construyes como enemigos, los inventas como enemigos, que esa es una forma fácil de tratar de desacreditar o de golpear al valor más importante de la prensa, que es la credibilidad. Tú haces ese tipo de cosas cuando muchas veces no quieres afrontar los procesos de transparencia que implica un gobierno. Yo al principio de mi intervención decía, hay algunos factores. Uno de ellos es que cada gobierno decide si es o no es transparente. La transparencia está profundamente atada a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque si es que el gobierno decide ser transparente, te va a dar acceso a información, te va a dar entrevistas, te va a dar la facilidad que tú tienes para hacer el trabajo periodístico, que básicamente es levantar información. Ahora, esto no quita que también hay periodistas, y lo digo porque tenemos una investigación al respecto, que se han comprometido en acciones políticas. Hay periodistas que dicen, sí, mi situación económica, lo justifican así, esto es grave, diciendo que participan en campañas de desinformación a favor de un determinado político. Y también hay amenazas a periodistas por grupos criminales para que introduzcan en el debate público algunos elementos. Entonces, no se puede solamente mirarlo parcialmente, sino que hay que verlo, creo yo, integralmente. Entonces, cuando un gobierno dice, son nuestros enemigos, la primera pregunta que hay que hacerlo, o que no dan accesos, porque eso vengo escuchando por semanas, es que no nos dan entrevistas. Yo le preguntaría a Andrés, te preguntaría a ti, bueno, tú eres mucho más joven, Andrés y yo somos un poco más grandes, y yo soy la más grande aquí en edad, me refiero, es ¿cuándo ha sido fácil que te den una entrevista? O sea, siempre ha sido dificilísimo conseguir entrevistas. Entonces, cuando yo les oigo decir eso, digo, y la novedad es, pero lo que sí hay que hacer es justamente decirle, vea, usted quiere ser transparente, dé la información. Si no, usted lo que empieza es, y ahora con las redes sociales, a tratar de imponer unos relatos o manejar la agenda del debate público. Y eso sí es grave, y más bien se debería debatir alrededor de eso, no de si me dio o no me dio la entrevista, que a veces les oigo este tipo de conversaciones a los mismos periodistas, y yo siempre les digo, oigan, pero aquí está más grave, ya tuvimos una experiencia de lo que era tratar de controlar un relato en gobiernos autoritarios, ¿y qué termina siendo esto? Estados de propaganda. Pero esto también debería ser una reflexión en este caso para el gobierno nacional, para que también trabaje en temas de transparencia y tenga esta relación en donde el gobierno respeta el trabajo de los periodistas y también viceversa. Esto es parte de una política de comunicación, pues. Si es que ellos no entienden una política de comunicación donde está la transparencia de por medio,
Entonces, ahí tienes un problema. Y también tienes otro problema, que es la misma clase política. La clase política, en vez de estarse peleando por lo que se pelean, parte de la discusión que es para un sistema de pesos y contrapesos, es decir, a ver, señor presidente, entregue información de esto. Hace unos meses me acuerdo que decían que les pasaban pidiendo un montón de información en el Congreso y que los ministros pasaban desfilando por la Asamblea. La pregunta es, ¿dónde está esa información que solicitó la Asamblea que se haya convertido en información que utilizan los periodistas para conocer eso? Si es que hay un uso o un mal uso político de eso, ¿dónde están las notas alrededor del mal uso político de eso? O sea, aquí hay que tratar de lograr un equilibrio durante la construcción de información para el enriquecimiento del debate. Porque si no, lo que hacemos automáticamente es polarizamos. Y eso es lo que hay que tratar de ir rompiendo, porque las burbujas de las redes lo que te hacen es encerrarte y polarizar. Por eso es que el tema de mantenerse la discusión ampliando y jalando para que sea mucho más grande es lo más difícil que tenemos que hacer ahora. Y algo que me llamó la atención es este tema que usted hacía referencia, que muchas veces los medios y los periodistas imponen esta agenda y que esto en ocasiones suele ser preocupante. Aquí le consulto al señor Andrés Jaramillo, esta incidencia política que muchas veces tienen los medios de comunicación, los periodistas también coinciden en este concepto que podría ser preocupante y cómo también debería de manejarse. Creo que, digamos, cada medio de comunicación tiene una línea editorial y evidentemente influye en la conversación. Hoy es más difícil que determinen la conversación porque existe un ecosistema en donde hay más voces que están construyendo opinión pública, desde la radio, desde medios comunitarios, desde las redes sociales, la ciudadanía. Ya no hay, de alguna manera, esa concentración de la conversación desde los medios tradicionales. No obstante, tenemos un ejemplo que ha ocurrido en las últimas horas y tiene que ver con la escucha social que hicimos, este análisis de lo digital que hicimos en torno a la eliminación de los subsidios y a la variación del precio de los combustibles. Identificamos que se trata de un tema muy de nicho, hay 250 personas hablando del tema y el 80% de esas 290 cuentas están vinculadas o pertenecen a medios de comunicación tradicionales. Es decir, es un tema que está alentado principalmente por la agenda mediática de los diferentes canales de comunicación y no necesariamente por una conversación ciudadana. En este momento, la conversación ciudadana no va por el tema de combustibles, sino más bien va por el tema del fútbol. Y en este caso, esta agenda, ¿quiénes la están imponiendo más? Porque usted habló de estas diferentes voces, medios comunitarios, medios digitales, medios tradicionales. ¿Qué podemos estar viendo actualmente? Hay una diversidad en las líneas editoriales, pero vemos que al menos en los medios más grandes, con mayor audiencia, de alguna manera se está implantando y se está haciendo eco de la versión oficialista, en la que se plantea que, o se justifica la medida y se plantea como una medida que efectivamente va a permitir ingresos a la caja fiscal. Por ahí se ha ido construyendo el relato. Ahora, no quiere decir que ese relato necesariamente termine impregnándose en la opinión pública o termine variando una opinión o una percepción de la ciudadanía, porque el tema no ha aterrizado en la capa más grande de las personas. Las personas en este momento tienen otras necesidades más urgentes que preocuparse de eso o del TikTok que hizo el presidente por el partido México-Ecuador o los casos que pasaron en los últimos tiempos sobre la libertad de expresión. Hay urgencias muy grandes para conseguir empleo, hay urgencias muy grandes por el tema de secuestros, esa es una de las palabras más recurrentes en las búsquedas digitales que hemos encontrado nosotros, y hay un tema y hay mucha urgencia y mucha preocupación por las migraciones. Casi ya no hay familias que no conozcan o tengan una persona que haya migrado o que esté pensando en migrar porque no encuentra oportunidades en el país. Y ya que usted ha hecho referencia a estos temas que como país nos afectan, que es la migración, el tema de los secuestros, la situación de inseguridad, aquí consultarle a la doctora Leboyer, ¿cómo también ve el tratamiento de los medios de comunicación, de los medios digitales, de los periodistas frente a estos casos? Porque ya lo decíamos al inicio, no solamente está este peligro que se habla aquí, no solamente en Ecuador, sino en otros países, de cómo el gobierno busca censurar y callar a ciertos medios, sino también están los grupos organizados, la criminalidad. Frente a esto, también, ¿cómo ve el manejo de estos temas en los medios de comunicación en Ecuador? A ver, habría que hacer una diferenciación, pero yo quisiera agregar a algo de lo que estaba diciendo Andrés, si es que me permiten, que es que cuando estamos hablando de la agenda mediática, estamos en el fondo hablando de la libertad de prensa. Entonces, si es que no entendemos la libertad de información asociada a la libertad de prensa, es que eso es lo que nos permite que los medios hablen de los temas que ellos consideran importantes para sus audiencias. Antes, cuando era todos los medios generales, llamémoslos así, los medios tradicionales, ahí es que
ellos tenían mayor facilidad para incidir en la conversación pública, como lo llamarían ahora, o en la opinión pública, que es en el fondo lo mismo. ¿Por qué? Porque éramos quienes estábamos en la discusión o diciendo, estos son los temas importantes. Entonces, cuando dicen, ¿pero por qué publican eso? Es porque es un tema de libertad. Pero claro, ahí viene también que es la pregunta que me hace, referente a cómo es el trabajo periodístico. O sea, aquí los medios están apostando por los temas que atienden a sus nichos. Ahora hay cada vez medios que se están especializando. Hay algunos que están trabajando concretamente en el tema de la criminalidad, alrededor de la minería y vinculado esto con delitos ambientales que también están en las líneas de criminalidad. Muchos medios están haciendo su trabajo, sí, lo están haciendo bien. Buscan la información, buscan los datos y lo están haciendo. El problema es que cuando en algunos medios, en vez de mantener esta línea de conversación sana de la política, es como que toman partido. Ahí podemos empezar a hacer críticas, porque ¿cuál es el papel del periodista? Contar el hecho. O si no, diferencien claramente el espacio. Este es un espacio de opinión y este es un espacio de información. Insisto, no volvamos a lo que pasó hace algunos década y media atrás, que todo era, mezclaban periodismo de opinión con periodismo de información, por lo tanto la prensa hacía no sé qué cosas. No, había líneas de opinión, periodistas de opinión y hacían periodistas que sí hacían su trabajo. Que los medios cometen errores en el tratamiento de algunas informaciones, sí lo cometen. No hacen suficiente contrastación, no hacen suficiente visita a los lugares y no están buscando mucha información porque se están dejando llevar. O sea, yo he visto trabajos periodísticos que los hacen basados en X o cuando se llamaba Twitter. Entonces uno queda viendo y dice, ¿qué les pasa? Pues entonces, por eso decía yo, es una mezcla de un montón de situaciones que ocurren y que lo que nos lleva en el fondo, creo yo, es a debatir la calidad periodística y cómo se está haciendo periodismo en el país, que ahí hay ejemplos muy buenos de buen trabajo y ejemplos de que hay que mejorar muchísimo el trabajo periodístico. Y este es un trabajo que es un tema que se lo he discutido siempre. O sea, yo estoy en la prensa más de 30 años y hace 30 años se discutía lo mismo bajo otros momentos alrededor que había. Ahora estamos discutiendo lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando dentro de los mismos medios que no se logra generar escuela? Más allá de que hay nuevos medios. Ojo, los nuevos medios empezaron a nacer hace más de 10 años, o sea que ya tan nuevos no son. Entonces, es cómo estamos construyendo nuestro sistema mediático para mantener nuestro trabajo de intermediación en el debate de la cosa o de los temas públicos cuando tenemos potenciales opinadores de más de 16 millones de personas que son las que tienen acceso a los teléfonos y a redes sociales. Y usted ha hecho referencia a estos espacios informativos, espacios de opinión, y en medio de esto yo consultarle, quizás cree que tal vez se ha tergiversado el concepto de libertad de expresión y por eso también se hacen estas mezclas, no se da bien el tratamiento a la información. Ha habido veces que lo hacen por cuestión política. Es que también hay que entender que una cuestión es cómo vemos como periodistas los temas y otra cosa es cómo ven los políticos eso. Si es que yo puedo sacarle la ventaja a una publicación periodística, lo voy a hacer. Porque es parte de esta puja constante de relatos que hay, que en el fondo lo que es cómo impongo un tema de discusión en opinión pública, cómo hago que hablen de mí, de mi marca, de mi nombre, de mi partido, de mi gobierno, de lo que fuera. Entonces son parte de estrategias de comunicación. Por eso es que es interesante ver cómo se plantea desde el gobierno, cómo voy a manejar ciertos temas, cómo lo he manejado. Y uno dice, bueno, le sacó ventaja a este tema. Yo, no sé, Andrés dijo que tenía algunos datos sobre la conversación alrededor de la periodista Alondra Santiago. La pregunta ahí del millón es, ¿cómo lo vieron la mayor cantidad de gente? Y el éxito es que el presidente logró meterse en la discusión de un tema que generó molestia y que cuando él tomó una decisión, esa decisión provocó una reacción que provocó que sigan hablando de él y ahora que ella no está, siguen hablando de la decisión del presidente. Si me hago entender sigo en el foco de la atención el presidente Noboa, pese a que ha habido 3 momentos distintos alrededor del tema. Y eso es un éxito en un tema de comunicación política, porque hablan de mí y de lo que yo hago. Y en este caso consultarle qué tan bueno es, porque las personas que tal vez están fuera del tema de los medios de comunicación, de este trabajo que se hace, del periodismo en los medios, se preguntará hasta dónde puede llegar el tema de la incidencia política en el trabajo de un medio de comunicación o de un periodista, y en este caso qué tan bueno es. A ver, si es que hay incidencia que viene con amenaza, por ejemplo, de cortar publicidad, aunque ahora la publicidad estatal es mínima, es una forma de coacción. Si es que por tus niveles de ingresos no tienes como para mantenerte y tienes que trabajar para, para un organismo seccional,
es una forma de incidencia. Eso te está diciendo algo y eso también te lleva a pensar cómo están manejándose los modelos de negocios de los medios de comunicación, que es lo más importante. O sea, cómo haces que un cibermedio y un medio tradicional sea lo suficientemente sustentable para que tenga esa independencia que le permita trabajar tranquilamente. Y eso también lleva a unas discusiones súper grandes que son, exacto, es cómo trabaja. Ustedes, por ejemplo, Corap es buen ejemplo, son 40 radios que se unen a una propuesta editorial de unas entrevistas. Entonces ustedes tienen una forma de conseguir información y de distribuir la información. Eso no pasa en los cibermedios. Y yo he hablado de esto, y me permito decirlo, ¿no? O sea, yo he hablado con esto en varias provincias porque me he dado prácticamente la vuelta al país desde el 2022 hasta hace 4 meses atrás. Y la pregunta es, ¿y por qué no trabajan en forma colaborativa, por ejemplo, para conseguir publicidad para un pool de medios locales? No, porque tienen que hacerlo solo. Entonces, es también cambiar mucho la mentalidad, porque prácticamente toda la gente que ha salido del periodismo no sale con una visión de yo empresario puedo solucionarlo, sino que yo voy a ser empleado de... Cuando lo que tienes que tener ahora es una mentalidad, no, yo tengo que ver cómo me hago para mantenerme si quiero vivir del periodismo. Y precisamente ese era un tema que le iba a decir, salen muchas otras discusiones, como por ejemplo este valor que se le da al tema de la profesión periodística, porque vemos muchos jóvenes periodistas que en este caso tal vez no tienen espacios o ven como una alternativa el aliarse a un gobierno, el aliarse a un grupo para ver esa rentabilidad y, como usted dice, sostener en este caso su carrera. Y aquí también continuando con esta pregunta que yo hacía al inicio del programa, señor Jaramillo, ¿usted considera que quizás se ha tergiversado el término de libertad de expresión? También como analiza este concepto en Ecuador y el trabajo que hacen los medios de comunicación. Sí, solo antes de eso, yo creo que hay una máxima que aplica hoy y aplicado desde siempre. Sin independencia económica es muy complicado tener independencia editorial, porque de alguna manera el origen de los recursos va a determinar en buena medida lo que se publica y lo que no se publica. Y en este sentido yo creo que muy pocos medios de comunicación, contados con la mano, han logrado evolucionar y han logrado encontrar un modelo que les haga sustentables sin depender de una autoridad o sin depender de un interés privado, de un grupo económico. Y en este sentido yo creo que hay un momento de mucha precarización en los medios de comunicación, que ha obligado efectivamente a reducir plantillas, a terminar haciendo trabajo de escritorio y no reportería, que no justifica, pero sí explica la situación que estamos pasando. Y en medio de todo eso tienes un boom de canales digitales que se venden como medios de comunicación, pero que en la práctica son redes sociales destinadas a reproducir contenidos. Ni siquiera hay reportería, contextualización, nada de los principios básicos del periodismo. Y estamos viendo que estos canales terminan teniendo mucha incidencia a nivel local. Es decir, Infórmate Patito, Comunica EC, estos diferentes canales terminan siendo influencers dentro de sus espectros. Y por ahí está pasando mucho la conversación y por ahí está pasando mucho la atención de las personas. No tanto por los medios grandes que, insisto, no han logrado encontrar ese modelo. Pero este tema de precarización también tiene que ver con la libertad de expresión. Mira lo que pasó con el caso del comercio, en el que cientos de ex trabajadores, entre fotógrafos, periodistas, administrativos, fueron despedidos de la empresa y hasta ahora no han podido recibir sus liquidaciones y han tenido que estar peregrinando durante todo este tiempo desde el 2021 para que sean reconocidos sus derechos. Y eso también hay que decirlo, y eso también es un atentado a la libertad de expresión y a la libertad de prensa y al ejercicio que dejaron de hacer estos profesionales en su momento. Y aparte de estas amenazas que usted ha señalado, también, ¿qué otros temas han podido identificar que en este caso están poniendo en riesgo el ejercicio periodístico? Está el tema de la libertad de expresión, está el tema de la precarización, al que no se respeten también los derechos de los periodistas. La desinformación. Vemos que hay una evolución y una ebullición muy fuerte de contenido que no es verdadero y es contenido que tiende a exaltar las emociones y los pensamientos de las personas. Y en eso los ciudadanos tenemos mucha participación también. Esta polarización que hemos vivido desde hace mucho tiempo lo que nos hace es más intolerantes frente a las ideas distintas o a las personas que no piensan como nosotros. Y esto hace que
cuando nos enfrentemos a un caso, lo hagamos en función de lo que uno siente y no necesariamente del hecho en concreto. ¿Qué pasó en el caso de Alondra Santiago? Alondra Santiago generó una conversación muy grande. Entre el 25 y el 27 de junio generó más de 39,000 publicaciones en la esfera digital. Pero fíjate que cuando nosotros hacemos un zoom a la conversación, vemos que al menos 2 temas primaron. El retiro de la visa, que tuvo 13,600 publicaciones, y libertad de expresión, que tuvo apenas 3,200. Se habló muchísimo menos. El retiro de la visa tuvo un 71% de sentimiento positivo y la libertad de expresión un 54% y alentada por los medios de comunicación y organismos internacionales. ¿A qué voy con esto? El caso de Alondra Santiago puso en evidencia que esto no se trató desde un enfoque del hecho mismo de la acción del gobierno frente a una persona, quien sea, sino que esto se redujo a si me cae bien o si me cae mal Alondra Santiago. Y así se está manejando en gran parte los temas políticos, coyunturales. Y esto es muy peligroso porque es un caldo de cultivo para la desinformación. Ya no nos importa si es cierto o no. No nos importa el fondo de los hechos. Lo que nos importa es si coincide o no coincide con lo que yo siento. Y estos datos que usted ha compartido, que en este caso sí dejan muchas preguntas, el tema de que no se le haya tomado mucho en cuenta a un asunto tan importante como es la libertad de expresión, sino es que se hayan generado más publicaciones en torno al retiro de la visa y a esta sensación que usted ha señalado es positiva. ¿A qué cree también se debió? ¿A la incidencia que tuvieron los medios de comunicación para dar a conocer esta noticia o en este caso al discurso que manejó el gobierno nacional? Mira, Alondra Santiago es una persona que despierta muchas pasiones, a favor y en contra. Ese es un elemento que está muy presente. Y hay otro elemento que es un poderoso movilizador, no necesariamente positivo, de hecho un estereotipo que tiene que ver este sentimiento que tiene la gente de resistencia a otras nacionalidades. Hoy particularmente con las personas de nacionalidad venezolana que están, digamos, en el pico de flujo migratorio. Antes, recordarás tú que también hubo este tipo de sentimiento con las personas colombianas que tuvieron que emigrar en su momento, antes con la población cubana, y creo que este sentimiento que está presente, que no se lo dice siempre públicamente, pero que está metido en la psiquis de la gente, fue aprovechado por la comunicación oficial, fue alentado por la comunicación oficial y terminó siendo una conversación de pasiones, de sentimientos, de odios y afectos, en donde el odio tuvo mucho más impacto y tuvo más exactamente en la conversación. Consultarle, frente a este tema también salió a debate muchas preguntas, muchos temas referentes a esto y había quienes señalaban que el presidente Daniel Noboa estaba en el uso, en el derecho de hacer algo así con la periodista Alondra Santiago y era como que justificaban este accionar. Le consulto, ¿existe una justificación para este tema, para que un gobierno diga voy a proteger al país en este caso y decido no darle paso a ciertos temas de los medios de comunicación y cerrarle como que la puerta a ciertos periodistas? A ver, lo que pasa es que eso sería atentar directamente contra la libertad de expresión. En los únicos temas que la prensa tiene que tener muchísimo cuidado en cómo se maneja son en los temas que están vinculados a la seguridad nacional. Y eso lo sabemos desde que estábamos en las aulas universitarias. Lo primero que nos dicen es, cuando son temas de seguridad nacional, hay que tener cuidado por una razón sencilla, porque hay leyes que te pueden llevar preso. Pero ojo, dije cuidado, no dije que no lo hagas, pero muchas veces hay que publicar porque dentro de los principios más importantes que tienen los periodistas dentro de sus mandamientos, de sus decálogos, está que si es que la información es de beneficio mayoritario a la sociedad, aunque pudieras de alguna manera violar la ley de seguridad nacional, vas a publicar la historia. Entonces, no, en eso no hay un límite, porque mira, si es que no se hubiese hecho eso, muchísimos casos no se hubiesen sabido, muchísimos. Entonces, el juego de la prensa es hacer público lo que el gobierno no quiere que se haga público, contar lo que no se está haciendo, es un poco darle luz a todas las cosas que están un poco tapadas. Ese ha sido el trabajo tradicional del periodismo, porque si es que empiezas a decir o a repetir lo que un gobierno hace, estás haciéndole gratis relaciones públicas, propaganda. Vuelvo al principio, cuidado con el estado de propaganda. Entonces,
tú puedes meterte en cualquier tema, pero tienes que, y eso lo hablé hace un momento, que calcular bien cómo va a ser tu estrategia de cobertura y cómo va a ser tu estrategia de publicación. Porque sí, hay veces que yo creo que los que estamos aquí presentes, algún momento nos llegó documentos reservados del Estado. Y ahí uno tiene que actuar con muchísima responsabilidad y decir, ok, esto me permite entender esto y esto me sirve para contextualizar de tal manera la información. Pero eso es un trabajo serio y responsable. Entonces, en pocas te estoy diciendo, puedes hacer todo, siempre con muchísima responsabilidad, sabiendo que puedes ponerte en riesgo tú mismo. Es como decir, me contó Andrés este dato y le expongo como fuente y contra él puede irse un tema de su propia seguridad personal. Sabemos como periodistas que eso no podemos hacer. Primero, ofertamos nuestra propia seguridad antes que vender a una fuente, cuando es una fuente sensible que nos ha ayudado a poner luz sobre un tema que es importante, porque la transparencia es base de la democracia. Sino, ¿cómo te explicas que justamente los puntos que califican para ver cómo está el sistema democrático es libertad de la prensa, lucha contra la corrupción, institucionalidad? Entonces, todo eso está asociado para ver el tipo de democracia que tenemos. Seguimos en Ágora Democrática y también avanzo con Andrés Jaramillo porque él en breve tiene que salirse del programa porque tiene unas actividades programadas, así que también continuar con usted. Y usted ha hecho referencia también a esta necesidad de muchas veces ponerle freno a estas acciones que podrían ser autoritarias del gobierno de turno y todo lo demás. Y también frente a esto surge la duda de cómo los medios de comunicación, para continuar con nuestro trabajo de informar de manera responsable, información que muchas veces, como lo dijo Saudia, existe, pero el gobierno la quiere tapar y es necesario que la población la conozca, continuemos en nuestra misión sin tener estos riesgos, estos peligros. También aquí surge la duda de muchos periodistas, cómo el Estado también nos protege frente a las cifras que yo mencioné, son cifras muy alarmantes y preocupantes de la situación que se vive en Ecuador contra el periodismo. Mira, yo creo que ahora mismo el Estado no está en condiciones de proteger a nadie. O sea, mataron a un candidato a la presidencia, han matado a candidatos a la alcaldía, a concejales, a personas que se entendería por su posición tienen mayor atención de la fuerza pública. En ese sentido, creo que el trabajo del periodismo se ha vuelto muy riesgoso en estos momentos en particular. No es que antes no lo haya sido, pero en estos momentos en que hay esta filtración del crimen organizado y sobre todo esta presencia que tienen en los diferentes sectores, creo que eso hace que, y de hecho explica el por qué muchos colegas han tenido que salir del país en busca de protección. Pero creo que eso no puede ser un impedimento o no puede ser una piedra de tope para seguir ejerciendo y para poder seguir haciendo comunicación y periodismo. Yo creo que es fundamental para la democracia, es fundamental para evitar que haya gobiernos autoritarios y es fundamental también para poner el punto sobre las sillas o encender las luces, como decía Saudia, sobre los temas que comprometen los recursos públicos, sobre los temas de corrupción, sobre los temas en los que las autoridades no hacen su trabajo y es importante que exista una voz que precisamente dé cuenta de eso para poder enfrentarlos y para poder poner alerta sobre los temas. Y en este caso también, ¿cuáles serían esos desafíos para seguir teniendo y promoviendo este concepto de libertad de expresión? Usted lo ha señalado, tenemos un Estado que no está ahorita con las condiciones de protegernos a nosotros los ciudadanos, pero también, ¿cómo debería ser este trabajo desde los medios de comunicación? Uno de los caminos es el periodismo cooperativo, que implica renunciar a estos intereses individuales y el poder contribuir o colaborar con otros medios de comunicación por temas de seguridad, por temas económicos, por amplitud de cobertura, por el acceso a más recursos. Es decir, se ha demostrado que es uno de los caminos o uno de los mecanismos que efectivamente pueden darle una esperanza de futuro al periodismo y a la libertad de expresión. Leamos lo que pasó, por ejemplo, con el trabajo de investigación de los Panama Papers en 2016, en donde se logró hacer una conexión inédita para entonces entre periodistas de todo el mundo para que vayan trabajando temas que eran muy complejos a nivel de seguridad y que finalmente terminaron revelando una estructura criminal que funcionaba a nivel global y que terminó levantando investigaciones en todos los países y sentenciando a muchas de las personas que fueron responsables de esos temas. Entonces, uno de los grandes caminos precisamente es el periodismo de colaboración. Le
Agradecemos a Andrés Jaramillo por este espacio aquí en los medios comunitarios de Corapa. Esperamos tenerlo en otra oportunidad para que nos siga compartiendo este análisis y estos datos. Ya en la parte final, antes de que se despida su otra actividad, por favor. No, muchísimas gracias. Un gusto siempre compartir con Saudia estos espacios. Y claro, creo que tenemos mucho trabajo por construir esta libertad de prensa y creo que cada uno puede hacerlo desde su espacio, no solamente desde los medios de comunicación, sino también desde la ciudadanía, y en eso creo que es un compromiso que tenemos que asumir todos como sociedad, así es que muchas gracias. Gracias a usted. Amigos y amigas, bueno, nos vamos a quedar con Saudia Leboyer ya conversando aquí en Ágora Democrática en esta parte final. Les agradecemos a todos ustedes también por estar pendientes de Ágora Democrática semana a semana, por escucharnos a través de los medios comunitarios. Qué gusto es que se enlacen para poder también conocer estos temas que están marcando la coyuntura en el país. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nos quedamos con usted, Saudia, y en este caso también otro de los temas que yo le quería consultar era, usted es docente, está en la docencia, ha estado en el trabajo de periodismo, igual que Andrés, y conocen muy de cerca cómo se realiza este trabajo, pero también conocer cuál es la percepción, por ejemplo, de quienes están en las aulas, de esos jóvenes que están por convertirse en periodistas, en comunicadores, o que ya están ejerciendo periodismo, también de estos temas que tienen que ver con la carrera que ellos están estudiando. A ver, bueno, te voy a hablar más desde la experiencia que tuvimos a propósito de una investigación que hicimos sobre ética periodística, que nos tomó más de un año porque nos recorrimos todo el país junto con la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Entonces, mira, las preocupaciones centrales que encontramos primero es la parte económica, cómo hacer viables a sus propios medios de comunicación, porque claro, tienen derecho a tener una vida digna. Y eso es un tema que es prioritario. La otra gran preocupación que ellos tienen es obviamente el tema de la violencia. Ellos están sobre todo preocupados por el tema de cómo hacer un trabajo mejor frente a todas las realidades muy específicas que hay en cada una de las zonas a las que fuimos. Como te imaginarás, las provincias de la costa, el miedo mayor es los grupos violentos. En la sierra tiene que ver mucho, Sierra Centro, tiene que ver mucho sobre cómo vamos a hacer para sobrevivir, para tener medios que nos permitan dedicarnos al periodismo y no tener que estar anclados a otro tipo de trabajo adicional para poder completar el sueldo. Entonces yo te resumiría eso. Y otro tema que preocupa mucho es la desinformación que se puede desatar a través de las redes sociales, que ya lo comentamos hace un momento. Entonces, los desafíos en cada punto, llamemos en los que no son Quito y Guayaquil, llamemos los periféricos por justamente no estar aquí, son supremamente grandes, supremamente complejos. Se requiere del compromiso de las regiones para que pongan publicidad, para que se empapen y se metan en la importancia de lo que es dar a conocer la información. Porque si no, ¿qué pasa cuando no hay información? Empieza a reinar el chisme, empieza a reinar el rumor. ¿Y después qué tenemos? Unas confusiones, unos malos entendidos por ahí. Y sobre todo, si es que no hay una suerte de que los periodistas también, dado que los políticos no siempre hacen bien su trabajo, entonces tienen que ayudar al tema de rendición de cuentas. O sea, hay autoridades seccionales que no rinden cuenta ni a su propio consejo. Entonces, si la prensa no hace un tipo de trabajo, todo eso queda oculto y ellos no solamente fueron electos, sino que manejan recurso público en un país que lo que más requiere ahorita es dinero. En este caso también consultarle algo. Usted al inicio de su intervención hacía mención a que los riesgos para el periodismo siempre han estado. Usted hablaba de hace unos 20, 25 años y señalaba que si bien es cierto eran otros riesgos, siempre ha existido como que estos riesgos cuando uno es periodista, cuando uno escribe en un medio, trabaja en una radio y todo lo demás. Y aquí consultarle, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias que usted, por ejemplo, ha podido ver hace unos 20 años y en la actualidad? Y cosas que usted ha señalado no han cambiado para nada y se sigue hablando de eso. Sí, o sea, no ha cambiado para nada que los gobiernos muchas veces no quieren dar acceso a la información. Y eso simplemente se llama cómo estoy haciendo yo mi trabajo con las fuentes, cómo estoy yo cultivando esas fuentes. Pero si es que no puedo generar una relación fluida con las fuentes, mira, las grandes investigaciones periodísticas no se hacen porque lo denunció una autoridad, se hace porque alguien de un mando medio te entregó la información.
Partamos de ese principio, y cualquier periodista es 100% investigador, pero aquí estamos consumidos con el famoso él dijo. Entonces no hay nada de un proceso de reflexión, que es lo que hay que hacer. Los riesgos han ido variando. Ahora tenemos un nivel de riesgo completa y absolutamente alto, tomando en cuenta que estamos en una sociedad donde un gobierno decidió catalogar a 22 grupos delincuenciales de crimen transnacional, eso ya son palabras mayores, como terroristas, y eso es darles una categoría, un paso más arriba. Podemos retroceder al año 2010, que fue cuando ya se tenía la evidencia concreta de la presencia de un determinado cartel en el país. Para el momento en que se publicó todo eso, también tampoco fue fácil, también fue bien peligroso. Claro que ahora ya una cosa es contra uno y otra cosa es contra 22, ¿no? O sea, sí hay unas dimensiones, y sobre todo sí había más presencia estatal, no había tanta contaminación, porque para que se produzca la penetración de estas organizaciones, tiene que haber facilitado el propio Estado, a través de la justicia, de la misma fuerza pública, de las autoridades, de todos esos lugares. Entonces, los niveles de riesgo suben y bajan, ¿no? O sea, Ecuador ahorita está en un nivel muy alto, hay que ver cómo termina toda esta primera fase, que digamos que es de la confrontación armada entre ejército y los grupos delincuenciales, aunque francamente no es que ha habido balaceras de unos contra otros, salvo una que otra. Básicamente ha sido que el ejército entra, arresta y sale. No es que ha habido un enfrentamiento directo en el sentido de que yo te disparo, tú me disparas. Ha habido algunos hechos, sí, que se han reportado, por lo menos eso se ha dado a conocer, pero todavía tenemos que ver cómo va a ir eso evolucionando y hacia dónde va a ir. Entonces, tienes cosas que se parecen, tienen cosas que han cambiado, como el nivel de riesgo. El tema de la crisis financiera de los medios es grave, porque mientras no haya una forma en que te financies, no vas a poder hacer un periodismo más tranquilo. Esas son grandes diferencias, pero siempre ha sido una profesión altamente desafiante. Nadie que haya hecho este periodismo, incluso los que son mayores a mí, te van a decir que esto ha sido fácil. Nunca fue fácil. Y en este proceso donde ha sido complicado, pues también lo dijimos al inicio del programa, han existido 14 exilios de periodistas. También estas cifras que nos dejan ver de la situación que está enfrentando el periodismo en el país. Y también anteriormente había pasado algo así con todos los años que usted... Exilios, depende de la época. Siempre ha habido alguien que se ha ido, siempre ha corrido peligro. Muchas veces son por amenazas directas, a veces estas amenazas son productos por errores en la cobertura, porque también a veces nos ponemos en peligro porque hicimos un error en la cobertura, un error en la presentación del tema, un error en cómo lo escribimos, cómo lo dijimos. Por eso es que hay que tener muchas alertas. Ahora sí estamos ya en cifras récord, ¿no? Ya dentro de poco, bueno, si hacemos la comparación con países tan grandes como México, obviamente 14 es una barbaridad para nosotros, frente a cuántos periodistas seremos, no sé cuánto hay, porque tampoco hay cifras oficiales, ¿no? Pero si somos más de 2,000 periodistas, o digamos que somos 5,000 periodistas, que se hayan ido 14, ya hay que ponerse a pensar qué está pasando, porque no es que es una cifra que se ha estabilizado, es una cifra que está creciendo en cuestión de 2 años. Entonces sí hay que mirar esas cosas, y ahí lo que toca es seguir trabajando en estrategias conjuntas, y eso también va a llevar a que mucha gente deje de hacer periodismo. Te va a impactar en las carreras. Lo que me preguntabas al principio, hay menos estudiantes en las carreras de periodismo, hay facultades de comunicación que se están cerrando en el país, y eso te dice mucho, ¿no? Y tiene que ver con el riesgo y sobre todo en qué voy a trabajar. Porque si uno se gasta 4 años en una universidad es porque quiere trabajar. Y hablando de estas estrategias y todo esto también para la protección de los periodistas, en nuestro país también ha generado debate el mecanismo de protección para los periodistas que no tiene el recurso necesario para que entre en funcionamiento. También el tema de que no se le presta atención a algo tan importante como esto y se lo continúa aplazando, así como varios temas que se aplazan en el país, también, ¿qué demuestra que está pasando? No hay el tema no ha sido tomado en serio. A ver, muchos años la discusión se centró en que hay que cambiar la ley de comunicación, pero no nos fijamos en las otras normas que también había que ajustar, y son varias las que tendrían que ser ajustadas. Algo se avanzó en el tema de legislación. En el tema de protección de periodistas, sí, no hay la plata. Ahí lo que se han hecho sugerencias alrededor de que tal vez presentar proyectos para buscar como fondos internacionales, es decir, seguir funcionando como ONGs o fundaciones que atraen dinero, que
te recuerdo que muchos medios hasta el año 17 aproximadamente, básicamente se financiaban de cooperación internacional. Y eso se sigue replicando. ¿Por qué? Porque tienes medios que ya llevan más de 10 años, pero que todavía necesitan de la cooperación internacional para seguir funcionando. Esto significa que al Estado no le preocupa que haya espacios de debate público a través de los medios, porque si no se generaría alguna estrategia para ayudar a fortalecimiento de medios de comunicación. Y en este caso, ya que usted ha hecho referencia a esto que está pasando en la situación de la comunicación y del periodismo, consultarle estos desafíos, estas amenazas que nosotros ya hemos hablado en este espacio, ¿puede ser que se acrecenten, aumenten los desafíos y las amenazas? Es probable. Es probable, porque todavía no sabemos cómo van a responder los grupos violentos. O sea, como digo, la fuerza pública ha entrado a ciertas zonas. Se han reportado pocos enfrentamientos de estos grupos hacia el ejército. La pregunta es, ¿van a quedarse así o va a haber algún tipo de respuesta? Un escenario probable es que haya algún tipo de respuesta y eso podría verse en unas semanas, en unos meses. Esos son escenarios que les compete hacer al gobierno y hacerlos públicos al gobierno, porque eso te implica cómo vas a mejorar la seguridad en los lugares de alta concentración de las personas. Ciudades como Quito, como Guayaquil, ¿cuál es la actividad favorita del fin de semana? Irse a un centro comercial. Entonces, eso implicaría que las autoridades trabajen con esos centros comerciales para que haya un control y que no te vayan a meter un coche bomba. En este país se han explotado coche bombas, no estoy diciendo nada que no haya ocurrido. Tendrían que ver cómo se va a proteger universidades, escuelas, colegios, porque ¿dónde se atacan normalmente esos grupos criminales? Vean lo que se pasó en Colombia y lo que pasó en México. ¿A dónde atacan? A los lugares donde a las sociedades les duele más, sus jóvenes y sus niños. Zonas de colegios y universidades. Entonces, esos son elementos de alta responsabilidad del gobierno que tendría que estarlo manejando en diferentes niveles para saber cómo nos protegemos. Y la gente tiene que empezar a pensar en una autoprotección, porque no sabemos cómo va a desembocar toda esta historia. Y también algo que quería consultarle, usted hizo mención también a esto que se percibe en las aulas, también al tema de que se han eliminado algunas facultades de comunicación, que ya hay algunos periodistas que se cuestionan público, no público, tal cosa. Y también aquí, ¿cuál debería ser, o más bien sería la pregunta, el gobierno nacional, el actual gobierno nacional tiene una relación que mejorar con los periodistas? Claro, porque si los periodistas le están reclamando que les dé acceso a la información, tiene que mejorar eso, sobre todo porque, como explicaba Andrés, ¿no? Hay una cuestión de autoritarismo muy marcado y es porque es un país con una cultura de autoritarismo muy marcada. Nos gustan los liderazgos que los llamamos fuertes, nos da miedo llamarles por el nombre que son, autoritarios. Entonces la gente tolera muchísimo. Y en este caso, mira, estaba tan fuera de control esa sensación de que sales y que te puede pasar algo más allá, que ahora las vacunas y el secuestro siguen siendo el trending topic, por usar términos de redes sociales. O sea, si tú ves a una persona que entra con decisión, que dice va a hacer esto, voy a hacer lo otro, la gente aplaude eso porque está acostumbrada al autoritarismo. Nosotros no sabemos generar diálogos, conversaciones que son necesarias. Ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en un proyecto de país. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Y ya en la parte final también, para concluir, ¿cuáles son esos temas que se debe trabajar en el país, en Ecuador, todos también en conjunto, para poder promover este concepto de libertad de expresión y libertad de prensa y que no se vea en este caso vulnerado? Primero tendremos que plantearle de entrada es que nos clarifiquen cuál es la política de comunicación del gobierno. ¿En qué mismo quedamos? Cuando estaba Roberto Izurieta había una presencia más. Él era un vocero que actuaba y daba algún tipo de luces, que a algunos les parecía muchas, otros pocos, otros no importa, pero tienes con quién hablar. Porque no es necesario solamente hablar con tu audiencia específica de TikTok. Tienes que hablar con ese resto de país que trata de generar más debates, porque si tú estás buscando que te aplaudan, eso es propaganda. Entonces, eso es lo que hay que entender, por ahí hay que trabajar. También hay que garantizar de alguna manera la protección de los periodistas. ¿Cómo?
los que están trabajando en crimen organizado, que obviamente les da miedo que la misma policía les haga un estudio de seguridad, por obvias razones, porque la policía también puede estar infiltrada, pero hay que ir buscando los mecanismos que permitan, no necesariamente desde el gobierno, pero si es que el gobierno da algo de dinero para que funcione, está bien, pero sí para poder hacer lo que están haciendo ahorita algunas ONGs, que es ayudar a salir a los periodistas, que se mantengan por fuera un tiempo mientras su nivel de riesgo baja, y los periodistas que están en riesgo tienen que aprender y encontrar dónde pudieron cometer su error, porque a veces no es qué revelaron, sino cómo lo revelaron. Cuando yo hacía cursos de entrenamiento para cobertura de temas de crimen organizado, lo primero que me decían es, ten cuidado cuando vayas a publicar una estructura. No hagas una estructura. No tienes por qué presentar todo de golpe. Puedes presentarlo por partes. Pero todo eso tiene que ver con estrategias de cobertura y difusión de información. Le agradecemos por su tiempo para Corape y también por este programa Ágora Democrática, amigos y amigas, y de esta manera estamos concluyendo este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Recuerden que nos podemos seguir viendo a través de los medios comunitarios de Corape para continuar hablando de esos temas que marcan la coyuntura en el país. Un abrazo fuerte, cuídense mucho. Usted escuchó Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. una producción de Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. Hasta un próximo encuentro.